que vivieron, porque es una etapa, una época muy complicada, ¿verdad?, para los transportes y todo, pero bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí en esta presentación que se ha tardado un poco de tiempo, pero que ya se van logrando, ¿no? Hay proyectos que se van prolongando hasta que finalmente ya ven la luz. Entonces, bueno, quiero mencionarles un poco la historia de cómo empezó este libro y también estoy muy agradecida con Cristina Rascón, porque ella me guió en el camino del haiku de una manera mucho más clara de cómo yo había iniciado eso. Ya hace muchos años que tengo este libro y yo descubrí el haiku en una librería en Francia. De repente me encontré los haikus y dije, esto es una maravilla y es algo muy especial. Entonces empecé a escribir los haikus, pero empecé a escribirlos con las sílabas 5, 7, 5, que es un principio del haiku en japonés. Ahora, sobre el haiku se ha escrito muchísimo, muchas tesis, todo el mundo ha escrito sobre el haiku. Ezra Pound escribió haikus, Octavio Paz, por supuesto, y así, en fin, muchos poetas lograron el haiku y otros poetas no lograron el haiku, ya que tiene sus reglas muy precisas, que como dice Cristina, se pueden ir rompiendo, las puedes ir moldeando un poco a tu forma, pero a mí me gusta pegarme un poco a la tradición. No sé si será por el ballet, ¿no? Que en el ballet uno se apega a esta tradición para poder después fluir y florecer una vez que ya tienes este sistema muy exigente, ¿no? El haiku es muy exigente. Son 3 versos de 5, 7, 5 sílabas, pero atrás tiene que haber hay todo un universo, vamos. Para empezar, ya la filosofía de las filosofías muy antiguas, viene desde China, ya desde el animismo en donde todo está vivo, las piedras están vivas, los planetas están vivas, los vivos, o sea, todo está respirando de alguna manera, ¿no?, en el universo. Entonces, ese es el animismo, de donde surge después el shintoísmo y después ya todas las filosofías muy apegadas a la naturaleza, que eso es lo que a mí me maravilla de las culturas asiáticas, este apego a la naturaleza, esta búsqueda de convivir constantemente y no de estar por arriba con el ego occidental, ¿no? Nosotros somos los más importantes. Esta cuestión me atrajo muchísimo desde el principio, ¿no? Este fluir. Entonces, pues bueno, les voy a leer un pequeño texto de Vicente Aya, que es un gran especialista, que escribió el libro Aguare, que es el principio del haiku, que dice, bueno, Aguare, el derecho y el deber de escribir un haiku. ¿Me acompaña la música? La única condición que pone el mundo para permitirte escribir un haiku es que antes hayas sentido un aguare. Aguare es una profunda emoción motivada por algún suceso. El aguare es, según la mayoría de los entendidos en literatura japonesa, la clave de la sensibilidad nacional. Hasta que Motori Noriga, erudito japonés del siglo XVIII, le devolvió su pureza original. Mono no aguare venía traduciéndose, esto es maravilloso, como el lamento de las cosas. Y se entendía desde una óptica budista, como esa tristeza que emana el mundo por su naturaleza efímera. Norinaga recordó a los japoneses y nos enseñó a todos los demás que aguare es cualquier clase de emoción profunda que el exterior provoque en nosotros. Esto es como una revelación, es casi como si quisiéramos, como los fotógrafos que quieren tomar una foto de un momento muy especial, ¿no?, ya sea en la gran ciudad o ya sea en la naturaleza, en fin, una fotografía. Entonces es captar ese momento, y ese momento se capta en el haiku con muchas reglas. Hay muchas reglas, vamos a platicar sobre eso. Y aquí dice, mono no aguare puede ser el lamento de las cosas. Se le ha nombrado de muchas formas a esto, pero no es el lamento, no es que las cosas se lamenten, es la sensación
personal, la sensación de la persona de sorpresa, de maravilla y de pausa ante un fenómeno que se está viviendo. Ya puede ser en la ciudad, puede ser en el campo, aunque el haiku está muy impregnado de la naturaleza, pero los que vivimos en las grandes ciudades también tenemos una naturaleza, y escribir haiku es una experiencia en la ciudad, porque vas aprendiendo a ver la naturaleza dentro de la ciudad, y eso es maravilloso porque sí se nos olvida, ¿no? Las gotas de agua en el vidrio del coche, ¿no? Por ejemplo, las ardillas que corren por los cables y toda esta cuestión. O sea, hay un universo gigantesco de la naturaleza. Las hormigas, los mosquitos en la casa, ¿no? En vez de matarlos, a lo mejor nos ponemos a observar, podemos hacer un haiku con los mosquitos. En fin, entonces, es la tristeza de las cosas, conciencia de lo efímero. Yo lo llamaría instante de revelación de la esencia percibida como movimiento. Movimiento es todo un tema esta noche también, ¿no? Transformación constante, revelación del fluir constante, lo efímero, lo fugaz, la impermanencia, nostalgia de lo efímero, nostalgia de lo que se desvanece. Esa es una esencia que por lo regular tratamos de evitar, ¿no? Por ejemplo, en el mundo budista, pues sí se recurre mucho a la transición constante y en este caso a la muerte, ¿no? Porque todo es como este libro, El Bardo, todo el que habla de la muerte, pero no de la muerte última, de esta transformación, sino que de las pequeñas transformaciones que vamos pasando durante la vida, ¿no? Que a veces nos gustan y a veces no. Pero bueno, pues yo quería hablar de este punto. Aquí, por ejemplo, tenemos un poema, voy a leerles un poema de Matsuo Basho, que habla, bueno, entrando en esta cuestión del movimiento, por ejemplo, ¿no? Porque Lidia Romero y Domingo Rubio, que son compañeros míos entrañables, con los que he trabajado con los dos y que hemos colaborado en varios proyectos de movimiento, y yo no he podido hacer poesía sin que haya movimiento incluido, ¿no? Son dos caminos que han estado en mi vida, uno y otro, y a veces juntos, pero en fin, entonces yo tenía que hacer esta presentación con dos entrañables compañeros y también incluir esta cuestión del movimiento, porque en el movimiento también hay pausas. Entonces, ese es un tema muy interesante, de las pausas en el movimiento como la pausa en la música, ¿no? Por ejemplo, también cuando hace uno mantras, hablando de pausas, ¿no? Cuando uno está cantando un mantra, el momento más importante del mantra no es cuando estás cantando el mantra, es al final del mantra, o al final de un om, es el final, a dónde te lleva esa pausa, ¿no? El haiku también tiene una pausa que se llama kiregi, y es muy importante el final, o sea, que no sean las frases completas, que no sea esto, sino que sea esto y luego esto, o esto y luego esto, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una pausa, que es mat en japonés, y que es ese momento en donde todo se detiene, es un momento de eternidad, y es muy importante en la música, el movimiento, la danza tiene esto, y bueno, les comento mi experiencia cuando estaba en la Compañía Nacional de Danza, y estaba yo bailando en el cuerpo de baile. Y esos momentos de pausa, en donde te tienes que quedar así mientras están bailando los solistas, siempre me llamaron mucho la atención, porque yo decía, es que este momento es un privilegio también. Es un privilegio el momento en que haces esa pausa de toda esta agitación, ¿no? Entonces, bueno, eso es hablando de las pausas. Pero vamos a seguir adelante, si no me puedo seguir, y vamos, por favor, con el primer video.